Multimillonarios días, precioso ser del millón. Voy con paso firme, lleno. Aquí, hoy entonamos una canción bastante tentadora. Una canción que se ha hecho popular por toda la vida, por generaciones y generaciones, y que ha sido parte de un legado de malinterpretación. La gran ilusión de la escasez, el despertar cuántico hacia la abundancia. Vamos, que vamos. Hoy aquí María Antonia Ospina tiene un objetivo principal y es revelar cómo la escasez es una ilusión programada y cómo desmantelar esa creencia, porque activamos hoy nuestro Atlas cuántico con ejercicios especiales. Sí, ¿se acuerdan? Nuestro Atlas cuántico de transformación consciente y a manifestar riqueza fácil, amando y sobre todo con la conciencia. Esa conciencia que nos da a todos nosotros la certeza de vivir la riqueza. Vamos que vamos. Rompiendo el espejismo de la escasez. Claro que sí. Y aquí viene algo bien interesante. El espejismo del desierto dorado. Ay, ese desierto es precioso, porque en él nos la pasamos nosotros todos los días, las 24 horas de los 365 días y medio del año. Sí, vamos que vamos. Espalda recta. Sostengo. Y con los ojos cerrados me imagino caminar descalza por un desierto, donde allá en la línea del horizonte se ve un oasis con un agua infinita, un agua cristalina. Y cada vez que se acerca, cada vez que tú das un paso a ese oasis, se desvanece, se desaparece. Así funciona la programación de la escasez. Sí, señor, sí, señor. Es un sistema que te hace creer que la abundancia, y aquí viene en tercera dimensión, que la abundancia, en tercera dimensión, palabras de María no son, que la abundancia es escasa, que la abundancia es difícil, que la abundancia está lejana y que solo unos cuantos, unos contados, con unos cuantas personas la experimentan, la viven. Y aquí viene un condicional que para María es como digo yo, el harakiri. Y es, y cuando descubras que el agua siempre ha estado a tus pies, es más, que estás hecho de agua, y que tú eres esa fuente infinita. Ay, carambas, carambas. Por eso es importante que nosotros cambiemos el vocabulario. Aquí viene algo clave, así, poderoso, grandioso. Me pongo a pensar, pensemos, me pongo a sentir, sintamos, me pongo yo, porque me corresponde colocarla. Es que como nos programaron para vivir en escasez desde que éramos niños, de la forma en que le contestamos a nuestros hijos. Sí, sí, desde que somos niños nosotros somos programados en la escasez. Hijo, no alcanza, no tengo. Y solamente por decirnos que no alcanzaba, que no tenían, nosotros ya sabíamos y quedábamos programados con la idea de que definitivamente
la riqueza a nosotros no nos correspondía. Esa falsa ecuación, porque falsa sí es, en donde a nosotros dentro de la ecuación, ¿se acuerdan cuando María les dice, quiten el esfuerzo de cualquier ecuación? Quiten la palabra esfuerzo. Pues a nosotros nos enseñan que el esfuerzo, el sudor es igual a riqueza. Es decir, friéguese bastante y esclavícese bastante a ver que algún día generes dinero. Ay, Juelita. Y cuando se hace esa manifestación, por lo general esa relación con el dinero es una relación entre culpa y lo que llaman el merecimiento, es decir, se fregó. Ahora, como las élites financieras utilizan la percepción de escasez para manipular, y aquí viene una de tercera también, las grandes economías y las sociedades, porque es ahí en donde está. Solamente unos contados tienen derecho a pertenecer a la élite. Y por esa creencia es que menos del 1% de la población, según las estadísticas, porque esas estadísticas son más mentirosas que Pinocho. Oh, sí, cada día hay más millonarios y ellos le restan. Entonces, dentro de las estadísticas a nosotros nos cuentan que hay menos millonarios, que la situación está más fregada, que la situación, así como a lo latín, está jodida. Y pues eso es mentiras. Es cuestión de percepción, de vocabulario y de entender que realmente nosotros reaccionamos y accionamos desde nuestra programación. Mire, vamos con Martín. Para mí, Martín siendo mi amigo, cuando él llegó, ay, caramba, es que estaba en una programación muy especial. Martín es un alto ejecutivo. Bueno, él ya dejó la corporación. Él ganaba muy bien. Él se ufanaba de que ganaba muy bien. Y que cada vez que hacía algo adicional que se supone no estaba dentro del contrato, siempre que se ganaba esa bonificación, siempre había, en tercera dimensión, aquí cerrando campo, un gasto inesperado. Se presentaba una crisis o resultaba soltando el dinero así porque sí, un regalo o algo así. Y eso nosotros nos llevó un tiempo descubrir que en su inconsciente tenía una llavecita así clave que lo hacía que se saboteara con respecto a la cantidad de dinero que tenía. Entonces, él parecía un tanque de los del baño, un tanque, una cisterna, un tanque de bajar el agua del baño, esos que vienen con un flotador, un medidor y le dicen hasta dónde va el tope. Cuando nos fuimos nosotros en regresión, nosotros descubrimos en su inconsciente que cuando el niño era muy pequeño y habían vecinos que tenían plata, su mamita dentro de la religión lo único que le decía, el dinero cambia a las personas. Y ser rico es muy, muy peligroso. Ay, hijo de mi chica. Pues claro, cada vez que él tenía un dinero en excedente, llegaba a un tope y como la cisterna, como el tanque del agua, flash, sí, se desocupaba porque tenía esas dos creencias. Primero, que el dinero cambia a las personas. Y segundo, que era peligroso ser rico. Y cada una de esas programaciones eran dichos. Ay, carambas. Dichos que
eh, dichos, eran dichos familiares, eran dichos especiales. Entonces eso hacía que fuera importante que nosotros o que él en especial, cuando llegaba a un tope, había que desocuparse. ¿Por qué? Porque su inconsciente lo estaba protegiendo que él, de que él no recibiera, de que él recibiera dinero hasta el tope. De ahí en adelante, ah, 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 ah. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con Martín? Y fue bastante, él es músico, por cierto, sí, además de su empresa, él se dedicó más a la música. Él es productor y tiene una gran empresa ahorita. Y ya les digo, Martín, cuando descubrió, me dijo, sí, María, yo me voy con usted en una regresión, una hipnosis. E hicimos todo un juego de diferentes tipos de palabras, cambiamos el cultivo, le dedicamos a la neuroplasticidad cuántica de tal forma que él sintiera en su propio cerebro la reprogramación. Duró 3 días que hubo que apretarle la cabeza por una sensación que tenía, que nunca fue dolor, y que sí por su programación él me decía, me duele la cabeza, hasta que aprendió que no existía ese dolor. Entonces se reprogramó, aprendió a encontrar las palabras que le habían inculcado desde pequeño, y a los 6 meses él multiplicó sus ingresos con tanta facilidad que le dio para hacer algo importante dentro de su marca personal, y al invertir dentro de su marca personal multiplicó los recursos. Entonces, metimos la parábola inclusive de los talentos e hicimos ahí un paraphrasing, un cambio de narrativa que hizo que él empezara a recibir con alegría, que él recibiera con agradecimiento, que él recibiera además de todo multiplicando y festejando. Y uno de los ejercicios que colocamos se lo coloco yo a ustedes. Durante la semana, la primera semana, fueron 3, 4 semanas. La primera semana él iba y él mismo compraba algo para regalarse, porque ahí es donde está lo bien fregado. Para nosotros, regalarnos nosotros mismos esa inversión es algo dispendioso que nosotros la hagamos. Entonces, la primera semana él iba y compraba su regalo, se escribía su tarjeta y se lo regalaba mientras se miraba en el espejo hasta que por fin. Luego encontramos 7 personas de su alrededor y los llamamos para que le hicieran un regalo, en donde la tarea él solamente decía: gracias, mil gracias. Estoy feliz y agradecido y los recibo con alegría. Estoy feliz y agradecido y los recibo con alegría. Al hacer esa parte, al recibir durante 7 días después de 7 personas diferentes, toda su situación cambió y su forma de recibir los extras cambió totalmente. Cambió totalmente. Para mí, yo les cuento que cuando diseñamos, porque pues el asunto con María es que María estuvo pendulando los ejercicios, por eso es que hasta las metáforas mías son diferentes. Estuvimos pendulando en transparencia qué era lo que más le convenía a él y cuáles eran los ejercicios. Es decir, los ejercicios de Martín, créame,
para nada son iguales a los de Yolanda. O los de Yolanda son iguales a los de Dionisio. O los de Dionisio son iguales a los de Alex. Hay que saber cómo fue programado para diseñarle a cada uno su verdadero ejercicio. Mientras tanto, haga los del Atlas cuántico que hay, como decía mi abuela, dejamos los frijoles en remojo. Sí, señor. Es decir, se adelanta bastante y después encontramos lo que le corresponde particularmente a usted. Eso también me hace acordar del trabajo y de, así como ya el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y es que nosotros dentro de nuestro lenguaje le hacemos alegoría a una palabra como la que es el esfuerzo. Y sudarás y multiplicarás y comerás y todo lo que consigas lo harás con el mito del esfuerzo. Desprogramar esa palabra en muchos de nosotros, carambas, es algo especial. Y hubo que hacer la conciencia mínima de lo que significa realmente la palabra trabajo, es decir, la palabra trabajo. Y repito, hay varias formas de ver la palabra trabajo. Como nos referimos a la iglesia, a la Biblia, dice y con el sudor de tu cabeza, con el sudor de tu frente, con el sudor, es decir, friégate bastante para conseguir. La otra, la misma connotación de la palabra trabajo, es decir, traba abajo, es un engranaje trabado. Y el otro, y muy importante, es la connotación de esclavitud que todos nosotros vivimos, todos vivimos con respecto al trabajo porque hace mucho tiempo, como parte de la evolución de la palabra trabajo, nos castigaban a nosotros con el tripaliera. La mayoría de las personas se dirigen al campo de concentración, los nazis y Hitler y una cantidad de cosas, y nos atrevemos nosotros a señalar a Hitler porque eso es lo más reciente. Lo que muy contadas personas todavía se acuerdan es que para que existiera la época de la revolución industrial, mucho antes fue la revolución del cultivo y a nosotros nos castigaban con el tripalium. Eran 3 palos con los que, caramba, nos amarraban y nos daban en la cabeza, nos daban unas palizas y después, dependiendo de la rebeldía, nosotros pues nos pegaban, nos quemaban, solamente nos chamuscaban, nos asaban, sí, nos quemaban. Y nosotros nos acordamos de las brujas de Salem y nos acordamos de otras que cogen y los queman. No, antes de eso hubo una gran quema. Todo el que se negara a trabajar, el que se negara a la esclavitud, pues de lógica lo castigaban. Y aquí es donde nos damos cuenta que al transmutar la palabra trabajo, traba abajo, transmutar esa palabra con conciencia, nos damos cuenta que aquí el asunto es que ya no trabajamos, creamos, co-creamos y eso hace que elevemos la sintonía, la frecuencia y nosotros realmente nos enfoquemos en lo que participamos y en lo que aportamos. Por ejemplo, en el caso mío, coach, mentora e empoderadora. ¿Qué es lo que hago yo? Hago coaching. ¿Qué es lo que hago yo? Empodero. ¿Qué es lo que hago yo? Transformo mentes, transformo paradigmas, transformo percepciones. ¿Qué hago yo? Neuroplasticidad. ¿Qué hago yo? Despierto al colectivo. ¿Qué hago yo? Yo soy una hackeadora de mentes. De una u otra forma, nuestra cabeza es como un computador. Yo lo hackeo y le cambiamos el vocabulario y le cambiamos la percepción.
porque tenemos un vocabulario muy especial que cambiar. Ahora, ¿por qué para algunas personas que ganan millones con tanta facilidad, eso es tronar los dedos? Precisamente por la programación. Su mentalidad de millonarios los hace entender que el dinero, además de ser energía, es un resultado del deleite, de aportar, de hacer las cosas con pasión. Entonces, de esa forma, pues, generar dinero es mucho más fácil. Oh, que sí. Y vuelve y sacas tu atlas cuántico y hacemos un ejercicio para hackear tu mente, mi mente, durante 3 minutos. Miren, hagamos este ejercicio. Solo durante 3 minutos. Respira, envía, infla bien el estómago, digo yo, estómago, lo infla. Estógamo, decía uno cuando era niño pequeñito, estógamo. Lo infla y lo mantiene y cuenta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y lo repite por mínimo 7 veces. Y con el aire contenido, repita, el dinero me encuentra fácilmente. El dinero me encuentra fácilmente. El dinero me encuentra fácilmente. El dinero, la abundancia me persigue. La abundancia me persigue. La riqueza me pertenece y me abraza. Con el simple hecho de que nosotros estemos repitiendo todos los días, nos estamos poniendo ya una mentalidad de millonario. Luego de repetirlo, escanee el cuerpo de la punta de los dedos a la punta del cabello. Y cuando estés escaneando, fíjate en dónde sientes la resistencia, en dónde sientes la emoción, en dónde sientes un amargo, en dónde si es muy atrás en la boca, si es muy cerquita, si es más hacia el frente. Uno siente que se le mueve el cerebro cada vez que cambia de vocabulario. Y es importante que identifique la emoción, la sensación para saber que es elevada y que es importante alimentarla con alegría. Ahora, cuando nota que la sensación es especial y ni siquiera mencionando la palabra alegría logra subirle la frecuencia, por ese lado se está bloqueando. Por ese lado se está bloqueando. Entonces, este ejercicio es bastante interesante. Mire, por ejemplo, hace, hace uno 25, 3 años, 4 años. Estaba Carolina aquí, una inmigrante en Canadá, que esta caraja le dio por salir del colegio de estudiar ESL y se consiguió físicamente 2 trabajos. Es decir, en tercera dimensión, estaba más esclavizada de día y de noche porque son 14 horas más, digamos que en transporte sean 2 horas ida y vuelta, más todas las cosas de aseo, son 16 horas, le quedan 8 horas. De esas 8 horas, digamos que es importante que se dedique 2 horas para comida. Claro está que cuando uno anda con estas schedule, con estos horarios, realmente uno ni siquiera se dedica 10, 20 minutos. Pues exageremos y pensemos que son 2 horas. Entonces son 16 horas. 16 horas. Le quedan 8, 16. Y entonces ahí está el asunto porque ella solamente pensaba y tenía la creencia que precisamente detrás de esa creencia va María,
tenía la creencia que era importante al llegar a Canadá, Estados Unidos, el sueño americano, y que el sueño americano era conseguirse dos, en tercera dimensión, dos trabajos, esclavitud, comer parada y escasamente, eso es como el que toma pastillas por si acaso, sí. Yo me acuerdo que hace un tiempo existía un señor, él ya se fue. Antes de trascender, nosotros lo conocimos. Y él se tomaba unas pastillas cuando yo llegaba antes de las 7 de la mañana. Una era para la tensión, la otra era por si le dolía la cabeza, la otra por si le dolía la cintura y la otra por si le dolían los pies, porque ese señor caminaba bastante. Cuando se llegaba a mediodía, sacaba su pastillero y se tomaba la otra pastilla por si de pronto le daba un dolor. Es decir, él ya estaba programado, pues sabe que cuando trascendió después de un par de años de diálisis. ¿Por qué? Porque las pastillas tienen por costumbre, cierto tipo de pastillas tienen la costumbre de alterar la funcionalidad armónica de cada uno de los organismos. Bueno, ella descubrió, Carolina, que había algo en su lenguaje interno que la mantenía atada a la esclavitud y a la sensación de pobreza. Miércoles, eso fue bastante interesante. Nosotros aplicamos por esa época, como les digo, ¿no? Yo tengo una canción y la canción es completa, son 3 estrofas más el coro, y una de ellas dice es así, multimillonarios noches, multimillonarios días, multimillonarias tardes, precioso ser del millón. Y para esa época yo lo había hecho, era poema. Y lo hice que se lo aprendiera el lenguaje del millón, el lenguaje del millón. Y eso hizo que reconfigurara toda su narrativa. Y en un año, esa caraja aquí tiene 2 empresas. La una es completamente diferente de la otra. Y en las dos tienen unas habilidades, inclusive ella de su país de origen era abogada. Y aquí estudió social work. Sí, creo que es social work. Y eso lo combina con unas esculturas que ella hace y está haciendo muy buen dinero. Así que su negocio, cuando yo me despedí de ella, había quedado en lo que se llaman las 7 cifras. Entonces, aquí es importante que nosotros retomemos el atlas cuántico de transformación consciente y le coloquemos atención a 5 frases, aquellas frases más repetitivas, aquellas frases que son importantes encontrarlas y reescribimos con código de riqueza. Por ejemplo, tomamos esa frase como el dinero no me alcanza, el dinero se escurre entre los dedos, se me esfuma. Encontramos 5 de esas frases y ahí me colocan en las diferentes plataformas que diga hashtag despierta tu riqueza, hashtag despierta tu riqueza, reescribo mi código de riqueza. Reescribo mi código de riqueza. Hashtag despierta tu riqueza. Hashtag reescribo mi código de riqueza. Y escribe esas 5 frases repetitivas y yo con gusto le colaboro en la transformación porque hay que saber darle el alimento al inconsciente para que el inconsciente para nada lo atrape. ¿Ok? Esas las cambiamos por mandatos poderosos con un gran cimiento financiero. Ah, eso sí, y María para eso tiene su expertise, para eso tiene un diseño bien especial. Ahora, el dinero es una energía y como es energía,
es circular, siempre está. Y el hecho de que te la pases repitiendo, por ejemplo, en este caso, el dinero no me alcanza, el dinero se me esfuma, el dinero eh, eh, no me rinde, cosas así, lo transformamos cuando tú me dejas un hashtag, despierta tu riqueza, hashtag, em, reescribo mi código del dinero y ahí si quieren el mismo chat, yo voy reestructurando, yo reestructuro, voy no, reestructuro esos códigos que son importantes para ti. Y eso se queda reprogramándose usted en escrito, en repetición y en verbalización en frente del espejo. 7 días escribiendo, verbalizando y viéndose al espejo, repitiéndose. Carambas. Que la ilusión del miedo y la abundancia cuántica, más allá de la misma matriz financiera, es, es sembrar una cultura y crear imperios de abundancia. Por eso es importante dejar de repetir que tiene miedo a perder el dinero y que el dinero se aleja de ti o tú te alejas del dinero. Hay formas, déjeme la frase que yo con gusto hago la transformación, porque a nosotros nos metieron el miedo como como digo yo, como el coco a todo, ¿no? Miedo a la pareja, miedo a crecer en pareja, miedo a crear un imperio, miedo a desarrollar finanzas, miedo a los hijos, miedo al compañero, miedo a la compañera, miedo a pasar la calle, miedo a esconderse detrás de un armario, miedo. En todo momento nos metieron miedo. ¿Y realmente se está diciendo el miedo? No, simplemente lo está repitiendo. Entonces, de aquí en adelante, en lugar de estar repitiendo que tienes un bloqueo financiero, por ejemplo, dices, ay, para mí es tan fácil pensar en dinero porque todo me fluye muy fácilmente. El dinero es una forma constante de energía y pues de lógica esa del universo conspira todo el tiempo para mí. Uy, carambas, que eso sí que es poderoso. Así que es importante que nosotros sepamos exactamente cómo orientar esa frase. Ahora, en ese atlas de transformación cuántica, es el Atlas Cuántico de Transformación Consciente, coloque un par de páginas durante varias semanas diciendo estoy activando mi imán del dinero, estoy activando el magnetismo del imán de mi dinero, estoy activando el magnetismo del imán de mi dinero, estoy activándolo, cada día está mucho más activo, cada día es mucho más poderoso, la activación me queda mucho más plena y cosas así. Y ahí tomas un billete y lo observas como energía, para nada como papel. Y cuando tú haces ese ejercicio, bueno, me avisa y si es el caso, yo se lo coloco bajo respiración. Ahora, cuando empieza esto, su sistema de activación reticular se activa. O sea, siempre está activo, más en este caso se activa lo que le estás alimentando. Y eso hace que el dinero en ti se multiplique más fácilmente, que fluya hacia ti. Y que cada vez que inviertas, nosotros estábamos haciendo un ejercicio en dos, tres de los grupos, que después de que estaban las facturas, pongamos esta de Staples, de la papelería, por detrás le escribíamos una frase así como todo lo que invertí aquí regresa a mí multiplicado por 7 y más. Dependiendo de varias cosas y de lo que se pendule, es muy fácil activar esa parte. Ahora, yo les cuento que cuando Amanda venía con su hijo Andrés, eh,
Ellos venían, ellos venían del lado de Carolina en Estados Unidos y vinieron para acá y cuando estaban acá tuvieron una, bueno, lo que ellos llaman una racha. Y el niño tenía por esa época como 12 años, creo. Y su papá y su mamá se la pasaban diciendo, es que tuve que pasar la frontera, a mí me correspondió tan difícil, para mí es tan difícil conseguir dinero, para mí es tan difícil, para mí es tan difícil, y ahí le metían con ese cuento tanto difícil, tanto difícil, tanto difícil. Y el niño así pequeño le dijeron, bueno, nos vamos de Canadá. Realmente ellos estaban en Red Deer. Nos vamos de Canadá porque Canadá es difícil. El inglés de Canadá es más difícil que el de Estados Unidos. El inglés, siempre tenían la palabra difícil. Eso es mentira. Inglés es inglés, español es español, portugués eso es portugués. ¿Dónde está lo difícil? En el empeño que nosotros le coloquemos. Entonces, eh, eso fue más o menos cuando el niño tenía como 12, 14 años. Y papá y mamá vivieron lo que ellos llaman una racha. Y este carajito, durante los primeros 3 años en que papá y mamá estaban en su difícil situación y sus cosas, que hasta los papás se separaron, este chico cuando cumplió los 18, 19 años, decidió colocar una empresa de bolígrafos con el logo para las empresas. E hizo fácilmente porque tenía una forma muy particular de hacerlos, de hacer esos souvenirs, esos recuerdos, esos regalos, y vende mucho para la época de la Navidad y vende unas tazas muy bonitas, unas cosas especiales y él coloca ahí los logos y saludos de Navidad y cosas de esas. Entonces, la mentalidad de riqueza se siembra desde la infancia. Ahora, o la mentalidad de pobreza, cualquiera de las dos. Ahora, lo que sí es que siempre se programa cuando yo decido. Es decir, digamos que cuando Jacinto tenía 7 años, 5 años, 3 años, papá y mamá peleaban mucho por el dinero, papá y mamá a todo momento le decía que era difícil hacer dinero. Cuando él llega a la adultez, hacerle una regresión y sembrar en su inconsciente un nuevo concepto, lo vuelve a uno millonario. Le cambia la mentalidad, le pone mentalidad de riqueza, se siembra, se hace una resiembra y se programa de una vez para que la riqueza siempre lo acompañe a todo lado, para que la percepción siempre esté. Entonces yo lo invito a que haga un ejercicio en donde usted haga un escrito y mientras está escribiendo llama a su niño pequeño y lo convierte en millonario. Se visualiza más o menos sobre los 7 años recibiendo una gran cantidad de dinero y con alegría y haciendo y viene. Hay que hacerlo con ciertos ejercicios de respiración. Que se sienta la emoción. Eso colabora para que retenga más riqueza. Disfrute la riqueza de una forma fácil. Porque se crea y se viste uno con esa sensación de, de que en este presente ya está viviendo la riqueza desde que era niño. Así que despierta tu riqueza en cualquier momento, todos los días, las 24 horas del día. Y es importante que siempre tenga presente que la escasez es simplemente una ilusión programada, consciente e inconscientemente. Es decir, la recibió usted y se puso a repetirla hasta que la volvió automática. Que la abundancia es un código mental
que es muy fácil activarlo cuando uno sabe cuál es el lenguaje de ese cerebro, porque el lenguaje de Ramiro es muy diferente al de Yolanda. El lenguaje de Juana es muy diferente al de Carlos. Y recuerde siempre, transmutando la palabra trabajar, se transmuta el sacrificio, el esfuerzo, la esclavitud. Son palabras que acompañan y que lo único que hacen es meterlo a usted dentro de un anclaje de escasez. Entonces lo reconfiguramos. Sí, claro, reconfiguramos nuestra relación con la riqueza. Y aquí, pay attention, pay attention. Únete con intégrate con ese atlas cuántico de transformación consciente para acceder con esos hashtags. Llámeme, contácteme y aproveche esas herramientas exclusivas para reprogramación financiera. Los en vivos que se están haciendo los lunes, en lunes de la fluidez financiera, wow, que están poderosos. Y nosotros pasamos y lo hacemos también en Instagram en vertical. Así que usted tiene herramientas y con María tiene muchas herramientas. Sí, yo sé que hay programaciones de programaciones y con esas yo le colaboro. Saque una cita. Venga por un diagnóstico y vemos cuánto. Ahorita en este momento estoy aplicando las 14 decisiones millonarias. Así que muchísimas gracias. Tarea suya. Tarea suya. Un comando aquí. Comparte este episodio. Comparte todos mis podcasts. Tanto video podcast como audio podcast. Compártelos porque cuando usted comparte y dígales a las personas que me escuchen a mí mínimo 3 veces, penetra dentro de sus campos y hace florecer esa riqueza. Sí o sí. Tiene conmigo esas 2 opciones. Sí o sí. Comparte este audio, comparte este video, comparte la riqueza con otras personas, siembra de nuevo, resiembra y haz que las cosas funcionen de una forma más bonita. ¿Vale? Despierta tu riqueza. Coméntame, recuerda el hashtag despierta tu riqueza. Y así entre todo y todo, recuérdeme, ¿cuál es tu mayor revelación para el día de hoy? ¿Cuál es tu mayor revelación para el día de hoy? Somos grandiosos y somos supremamente poderosos. Multimillonarios días, preciosos ser de al millón. Voy con paso firme y me lleno. Ay, mire, yo soy tan feliz, vivo tan feliz que yo ya sé que todos los ingredientes están ahí. Gracias por compartir este episodio, gracias por compartir todo el podcast, gracias por visitar mi página, gracias por darle like, gracias por compartirlas, gracias por preguntar, gracias por ir por cada uno de esos programas y colocárselos. Gracias por escucharme mínimo 3 veces. Gracias, gracias, gracias por enriquecer tu mundo a través de lo que yo enriquezco el tuyo. Gracias, gracias, gracias. Multimillonarios días, precioso ser del millón.